Señora ministra, los grandes impuestos que han anunciado durante esta legislatura a las grandes fortunas, a la banca o incluso a las energéticas, que por cierto lo han dejado en suspenso, no han recaudado lo que ustedes esperaban. Y sin embargo, en el último techo de gasto aprobado en el Consejo de Ministros, pretenden ustedes gastar más dinero que nunca en la historia de España. Nos tememos que quienes van a cargar con ese gasto van a ser al final los trabajadores y las familias de España. Así que díganos, ¿qué impuestos van ustedes a subirles? Señor diputado, cuando quiera. Mienten, señora ministra, como es ya frecuente. Y lo cierto es que la recaudación vendrá por una mayor presión fiscal a los trabajadores y a las familias de España. No puede venir de otro lugar. El PIB de España está estancado básicamente durante las últimas 2 décadas. Tanto es así que en el año 2022 nos ha superado en PIB per cápita Eslovenia. Está previsto que entre los años 2023 y 2028 nos superen en PIB per cápita Lituania, Estonia e incluso Polonia, con todos los respetos. Hablan ustedes muchísimo del incremento del empleo, pero lo cierto es que, aunque a día de hoy hay más contratos, se cotizan menos horas que en el año 2008, en el cual se cotizaban 680.000 horas semanales, números gruesos, para 20 millones de empleados. En el año 2023 se cotizan unas 650.000 horas semanales, menos, para 21 millones de empleados. Es decir, cada vez hay menos pan para repartir entre más bocas. Y ustedes solo piensan en gastar más. Hablan ustedes de los fondos europeos. Solo han logrado adjudicar un 45% de los fondos. Por eso han dimitido en un chorreo de dimisiones sistemático dentro de la Secretaría General. Y lo cierto es que la principal recaudación, ¿de dónde viene? Precisamente de estafar a los trabajadores. ¿Por qué hablan ustedes de la subida del salario mínimo interprofesional? Sí, señora. El salario mínimo interprofesional pasó de unos 10.300 euros en el año 2018 a unos 15.800 en el año 2023. 5.500 euros de subida del salario mínimo interprofesional desde que están ustedes en el Gobierno. Es cierto, pero esto implica una subida fiscal entre impuestos y cotizaciones de 2.600 euros adicionales, una para los trabajadores y otra para el Gobierno. Así es como se financian ustedes, robando a los trabajadores. De tal forma que un trabajador que cobre el salario mínimo interprofesional y gana unos 15.000 euros cuesta unos 7.000 euros en impuestos y cotizaciones sociales. Es decir, para la empresa, para el bar de la esquina, para la pyme de España, son 22.000 euros al año para que el pobre trabajador se meta esos escasos 15.000 euros. Son ustedes unos estafadores, así que... Me ha acabado el tiempo. Gracias, presidenta. Señor ministro, deje de mentir y deje de escudarse detrás de la Guardia Civil y responda. ¿Por qué cerró Oconsur? Gracias, señora presidenta. Señora Millán, pues lo vuelvo a explicar y espero que sirva para algo esta explicación, aunque me temo que ustedes seguirán con sus bulos, con sus mentiras y con su desinformación. El OCON no desaparece. Como he dicho, sus 150 efectivos, sus bases operativas y sus recursos se integran en la estructura de la Policía Judicial de las comandancias de la zona afectada por el Plan Especial de Gibraltar. Es un cambio de estructura que además lo decide la Guardia Civil, que tiene autonomía para hacerlo, buscando en todo momento una mayor eficacia. Puedo hacer un apunte. Respeto y secundo las decisiones de organización que adoptan los mandos de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional. Yo sí las respeto, no como ustedes y sus socios de la derecha, que les imponían órdenes. Gracias, presidenta. Claro, ustedes afirman que no se ha desmantelado Oconsur, sino que se ha llevado a cabo una mera reestructuración. Pero conociendo el afán que tiene este Gobierno por el eufemismo, entonces podríamos preguntarnos por qué reestructurar una unidad que acabó con los principales clanes. ¿Por qué reestructurar una unidad que acabó deteniendo a más de 10.000 personas e incautando más de 14.000 toneladas de droga? Explíquenos por qué firmó acabar con una unidad que ha resultado ser tan eficaz en la lucha contra el narcotráfico. En alguna ocasión se ha hecho referencia a un hipotético elevado coste, pero, señor ministro, ¿cuál es el coste de la seguridad de los españoles? Este argumento económico tendría más o menos sentido si ustedes fueran austeros en el gasto público, pero es que resulta que no es así, porque sin ir más lejos, meses después de desmantelar Oconsur, su Gobierno destinó 440 millones de euros para regar a los medios de comunicación con publicidad institucional, de manera que para su propaganda sí hay dinero, pero para que la Guardia Civil trabaje en condiciones dignas no lo hay, y por eso los han dejado vendidos frente al crimen. Y además ustedes actuaron sin avisar a nadie. Según la Fiscalía Antidroga de Andalucía, el final de Oconsur se llevó a cabo sin comunicación previa, ni a la Fiscalía
de Andalucía, ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales. ¿Por qué tanta prisa, señor ministro? Bastaría con repasar las relaciones de Sánchez con un país ante el cual se ha mostrado tan servil como Marruecos, uno de los principales productores y exportadores de hachís del mundo. Por cierto, allí se ha ido Pedro Sánchez, imaginamos que a recibir órdenes. En el año 2021, Marruecos lanzó a sus ciudadanos para presionar a España en la frontera. Si un país hace eso con sus propios ciudadanos, ¿por qué no iba a hacer lo mismo con el narcotráfico? El Partido Socialista ha cedido en todo con los marroquíes, con la postura sobre el Sáhara, regalándole la ayuda al campo, regalándole las desaladoras. Si ustedes votaron en contra de un informe que lo que pedía era liberar a periodistas encarcelados en Marruecos. Mire, lo ocurrido hace unos días en Barbate fue un asesinato facilitado por la dejadez del Gobierno que ustedes dirigen. Y con este libro de presentación no nos extraña nada que la viuda del Guardia Civil se opusiera a que usted le pusiera ninguna condecoración, porque con recursos y con leyes duras no habría féretro del que hablar. Lo que hemos escuchado a los españoles es a todas y cada una de las asociaciones de jueces y fiscales, como no había ocurrido nunca, con gobiernos de todos los colores, alarmados ante el ataque a la independencia judicial, a la igualdad de los españoles ante la ley y al desprecio más absoluto a las sentencias de los tribunales con su pretendida ley de amnistía. Eso es lo que hemos escuchado. Yo no sé si usted se va a Bahamas o se va a Illinois o se va a Sudáfrica, pero yo le digo lo que están diciendo los jueces y magistrados en España. Unánimemente están alarmados, preocupados de que este Gobierno está pisoteando junto con sus socios separatistas los más elementales cimientos del Estado de Derecho, de la democracia y de la justicia. En Vox hemos denunciado, hemos exigido y hemos impulsado lo que de verdad serían, y esto sí tiene que ver con el título de la interpelación, las actuaciones necesarias para la independencia de la justicia, para la independencia del Poder Judicial. Acciones legislativas como la proposición que presentamos y que ampliamos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que la elección de esos 12 vocales que han de ser de procedencia judicial lo sean como lo fue hasta la ley de 1980, por y entre jueces y magistrados de todas las categorías, sin cuotas, sin intermediaciones, sin control de partidos ni control de asociaciones. Por cierto, en aquella primera votación se abstuvo el Partido Popular. Hemos impulsado reformas del Estatuto del Ministerio Fiscal para que éste esté exclusivamente sometido al imperio de la ley, con imparcialidad, con objetividad y no a las directrices del Gobierno de turno. Hemos impulsado medidas judiciales como querellas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Sánchez por usurpación de funciones del Poder Judicial. Hemos llevado al Parlamento Europeo el debate sobre la falta de independencia judicial en España. Lo hemos denunciado ante la Comisión de Venecia, que recientemente hizo una visita en esta sede parlamentaria. Lo hemos denunciado con informes, con pruebas. Un ministro de un Gobierno que ha levantado la bandera de la impunidad para los delincuentes enemigos de España, mediante todos los instrumentos habidos y por haber, los indultos, la amnistía, las concesiones parlamentarias y presupuestarias, con la descarada compra de votos. Un ministro y un Gobierno que no han tenido reparos en señalar y en permitir que sus socios señalen desde esta tribuna a jueces y magistrados, declarándolos indecentes, personas que habrían de sentarse en el banquillo, ser juzgadas y cesadas. Un ministro y un Gobierno que ha llevado a cabo la más despiadada ruptura de la igualdad de los españoles ante la ley
consagrada en el artículo 14 de nuestra Constitución. Hay algo fundamental y que debe ser el motor de toda acción política, que es el combate al separatismo. Un combate inmisericorde desde la política, desde la justicia, desde la ley, desde la cultura y siempre desde la verdad. Hablan en su moción de recuperar el delito de sedición. Muy bien, nosotros estamos de acuerdo, pero hay que agravar las penas. Y luego, otra cuestión. Si ustedes quieren recuperar el delito de sedición, ¿por qué votaron en contra de la enmienda a la totalidad que nosotros presentamos a la proposición de ley orgánica de amnistía? Y más aún, ¿por qué votaron también ayer en contra de la proposición de ley orgánica de defensa de España, en la que sí que recogíamos este tipo delictivo? Ustedes dicen hoy estar en contra de la amnistía. Está muy bien. ¿Y de los indultos a los golpistas? Nosotros lo tenemos clarísimo. No caben indultos para condenados por delitos de traición, de rebelión, de sedición, ni de terrorismo, ni cualquier otro atentado contra la unidad de España. Entendemos que ustedes no pecan de ingenuos ni de inocentes, no son tiempos para ello. Pero desde Vox se lo hemos dicho una y mil veces. Este Gobierno no tiene reparo alguno en traspasar todos los límites y en infringir el marco constitucional todas las veces que les haga falta, bien sea por estrategia o bien también por necesidad. Acierta el Partido Popular y la diputada interviniente en describir que Pedro Sánchez es presidente fruto de unos compromisos y obligaciones que exceden el marco constitucional. Pues muy bien, señorías. Si Pedro Sánchez es presidente fruto de unos acuerdos que exceden el marco constitucional, si Pedro Sánchez es presidente como consecuencia de unos acuerdos ilegales y además está pisoteando las reglas de nuestro Estado de Derecho, hay justificación perfecta y razones más que sobradas para calificar a este Gobierno como ilegal. La ausencia ayer de los partidos independentistas en el minuto de silencio por los guardias civiles. Pues no esperábamos menos de los socios criminales de este Gobierno. Estamos hablando de Bildu. ¿Dónde va a estar Bildu? ¿Con la Guardia Civil o con los asesinos? Con los asesinos, porque son una banda terrorista que ahora pues persiguen sus objetivos políticos por medio de un partido que se llama Bildu y que está condicionando la vida de los españoles y que está condicionando el gobierno. De los separatistas, ¿qué podemos esperar? ¿Que van a estar con la Guardia Civil o con los delincuentes? Pues con los delincuentes estarán con los que dieron un golpe de Estado y con todos aquellos a los que ahora se quiere amnistiar con una ley absolutamente infame, con lo cual nosotros no esperamos absolutamente nada de ellos. Y al igual que los agricultores, al igual que todos los españoles, al igual que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, saben muy bien quién está con ellos y quién está contra ellos. Y los socios del Gobierno y este Gobierno está contra ellos. ¿Qué opina el viaje de Pedro Sánchez hoy por sorpresa a Rabat? Pues que no sabemos qué tendrá Marruecos del móvil de Sánchez, pero debe ser bastante interesante, porque lo que venimos viendo de un tiempo a esta parte son continuas cesiones a Marruecos, todavía sin explicar. Lo tenemos con el caso de la postura del Sáhara sobre Marruecos, con el regalo de la desaladora a Marruecos, con el regalo de millones de euros para salvar la agricultura. Votaron en contra en el Parlamento Europeo el Partido Socialista de un informe que lo que pedía era liberar a periodistas encarcelados en Marruecos, y aquí lo que estamos viendo es una ristra de movimientos inexplicables porque este Gobierno no explica absolutamente nada sobre algo tan esencial y tan importante como las relaciones de España con Marruecos, y que están decidiendo las políticas en España, porque vimos cómo es Marruecos el que decide quién es el ministro de Exteriores. Lo vimos hace poco, por ejemplo. En Marruecos quien decide quién entra y quién sale del Gobierno. Y aquí estamos pidiendo continuamente explicaciones que no llegan, porque el Gobierno no da ni una sola explicación de lo que está haciendo con Marruecos. Con lo cual, insistimos en que no sabemos qué tendrán de Sánchez, pero debe ser muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. A los agricultores y a la totalidad del sector primario manifestándose en las calles de Madrid. Nosotros apoyamos todas las manifestaciones y las protestas, no solamente de los agricultores, también de los ganaderos y del sector pesquero, que llevan años sufriendo las consecuencias de unas políticas que solamente responden a una ideología de unas élites y que no atienden a la realidad del campo español. Un sector primario que está sufriendo la criminalización, la competencia desleal de productos procedentes de terceros países. Lo que tiene que hacer el Gobierno, por cierto, en lugar de bloquear las protestas de los agricultores, es bloquear la entrada
entrada de productos procedentes de terceros países que no se producen con las mismas condiciones laborales que aquí, que están tratados con fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea, y dejar de maltratar a unos agricultores que también están sufriendo la falta de relevo generacional. No hay agricultores jóvenes. Y están sufriendo además una serie de restricciones y limitaciones que están haciendo absolutamente inviables las explotaciones ganaderas y agrícolas. Se están tirando toneladas de verduras, se están sacrificando cabezas de ganado porque los agricultores y los ganaderos no pueden hacer frente a los costes de producción. Y a este punto no hemos llegado por casualidad. Hemos llegado porque aquí se ha confeccionado una agenda que, como digo, responde a criterios puramente políticos e ideológicos, redactada por una serie de burócratas y de políticos que no sabemos exactamente quiénes son, pero que desde luego no responde a la realidad del campo. Y solamente Vox se ha opuesto a todo esto. Aquí, en el Congreso de los Diputados, la totalidad del arco parlamentario ha abrazado la Agenda 2030. Solamente Vox se ha opuesto a ese pacto verde. Solamente Vox se ha opuesto a la estrategia de la granja a la mesa. Y ahí tenemos a los miembros del Partido Popular que ahora se quieren subir al carro de la defensa del sector primario, pero que han estado pactando con los verdes y con el Partido Socialista en Bruselas el 87% de las veces. Y eso lo ha dicho el mismo señor Esteban González Pons en la campaña del 23 de julio. Votamos PSOE y los verdes juntos. Ellos son también los responsables. Tenemos también al señor Juanma Moreno paseándose con el pin de la Agenda 2030 por la cumbre del clima y pidiendo un pacto verde no europeo, sino mundial. Y como consecuencia de todas esas políticas se está regalando dinero a Marruecos para plantar olivos, cuando España es el principal productor de aceite de oliva del mundo, y nos están llevando a un absurdo que al final las consecuencias que tiene es la ruina más absoluta del campo español. Solamente Vox se ha opuesto a todas estas políticas que les están arruinando. PP, PSOE y Verdes votan juntos en Bruselas y votan juntos en el Congreso de los Diputados, por mucho que ahora vean aquí un nicho de potenciales votantes, pero por suerte o por desgracia, los agricultores ya saben muy bien quién está con ellos y quién no. Solamente Vox. El resto, pactando todos juntos en Bruselas estas políticas. Socialistas, populares, ciudadanos, la izquierda radical, que estaba hablando antes de que defienden a los pequeños agricultores, y los verdes en Europa, votaron a favor de un pacto verde que está suponiendo la ruina del sector productivo español y europeo. Lo que dijo y dice, González Pons, de que existe una coalición entre socialistas, populares, liberales y verdes en torno al Pacto Verde, es una realidad. O al menos esa coalición existía antes de que se vieran que vamos a tener unas elecciones en junio, dentro de poco, y parece ser que ya se retiran o disimulan con respecto a esa coalición. Lo decimos porque es interesante que se recuerde que Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura del PP y comisario europeo de Medio Ambiente y Cambio Climático, suscribió el Acuerdo de París y puso las bases de este pacto verde que está machacando a nuestro sector agrario y productivo. Luego, el comisario socialista Timmermans, que ahora ya ha dimitido, y la popular von der Leyen han impulsado este pacto verde que es totalmente nocivo para los agricultores y ganaderos. El voto en 2020 fue favorable al Pacto Verde de todos los partidos españoles menos Vox. Pero es que Teresa Rivera y Luis Planar, del Partido Socialista Obrero Español, no solo son defensores del Pacto Verde, sino que son de los que van más allá del Pacto Verde, en esa carrera hacia el suicidio productivo al que nos someten las élites de Bruselas. Quieren ser los primeros de la clase para que las élites les pasen la mano por el lomo. Todos son protagonistas de esa burocracia verde, de esa Agenda 2030 y de ese fanatismo climático, incluido Sumar y Podemos, que, vuelvo a repetir, antes decían que defendían a los pequeños productores agrarios y ganaderos. Aprovecho para pedir en este Congreso de los Diputados, sede de la Soberanía Nacional, la dimisión de la comisaria europea von der Leyen, que dice que se vuelve a presentar como presidenta del Parlamento Europeo a la presidencia de la Comisión. Una presidenta nefasta para el sector agrario, culpable de la ruina de nuestros agricultores y ganaderos. En relación con los acuerdos de libre comercio, miren ustedes, tanto el Partido Popular como el PSOE son claros defensores de acuerdos como el de Marruecos, como el de Mercosur, y lo hemos visto además en las comisiones de Agricultura.
La izquierda radical también no ha votado a favor de las propuestas que hemos hecho en relación a los acuerdos de la preferencia comunitaria o el acuerdo de Marruecos o nuestras propuestas a favor de la soberanía alimentaria. También siempre han votado en contra. Son acuerdos que favorecen efectivamente a los grandes capitales globales frente al tejido empresarial de millones de empresas españolas y europeas. Son destructores, además, desde hace décadas, de la clase media, y eso es un hecho absolutamente indiscutible. Están aquí para servir ustedes, todos los que están aquí, menos Vox, están ustedes para servir a las élites. Están comprometidos con una Unión Europea que ahora se ha volcado con el globalismo y no con los principios fundacionales de esa Unión Europea. La preferencia comunitaria, la unidad de mercado, la solidaridad financiera, eso ya se ha olvidado. Ahora vamos hacia ese globalismo. Están comprometidos con un libre comercio anárquico que beneficia solo a las multinacionales, a los fondos de inversión y a las grandes corporaciones, pero están destruyendo el tejido social y productivo de las viejas naciones europeas. La primera votación es de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox Orgánica para garantizar la unidad de España. Empezamos a votar. Votos emitidos 346, votos a favor 33, votos en contra 313. No se toma en consideración esta proposición de ley. Señor Errejón, que con los propios datos del Ministerio se rompe una realidad. Y es que cada vez en España, por desgracia, se trabaja menos horas a la semana. Porque si cogemos los datos de 2008, donde teníamos los mejores datos, los últimos mejores datos económicos en España, teníamos cerca de 700.000 horas a la semana trabajadas de media por personas. Ya habían cerca de 20 millones y medio de personas y nos daban una media de 33,2. En el 2018, cuando llega Pedro Sánchez, 10 años después, llegamos a una media de 620.000 personas, lo que suponen 60.000 horas menos, y dando como resultado 32,1 horas a la semana. Pero es que ahora, en 2023, señor Errejón, las horas trabajadas son 647.631 y a pesar del récord de ocupación que sacan pecho ustedes, resulta que trabajamos 30,8 horas a la semana. ¿Cómo puede ser eso, señor Errejón? No es magia, es la misma tarta y cada vez hay más bocas que alimentar con esa misma tarta, porque ustedes están estafando a los españoles. Ustedes son unos trileros, son unos estafadores. Mire, dice que la producción prácticamente en España no crece desde los años 90, señor Errejón. Y es que, en términos de costes laborales, que es una de las cosas que habría que solucionar, España es el segundo país más caro de la Unión Europea, señor Errejón. A los españoles, a los creadores de empleo, les cuesta más que a sus socios europeos crear puestos de trabajo. Porque ustedes, sus políticas, y es lo que no quieren ustedes entender, por eso no existe el diálogo, porque para ver que hay un diálogo tiene que haber escucha. Es que ustedes están encareciendo el empleo, están destruyendo el tejido productivo, están destruyendo directamente miles de trabajos cada mes y destruyen el futuro de España. Y se lo han dicho y se lo están diciendo. Estamos en una situación económica muy complicada. España es el cuarto país de la Unión Europea en deuda y estamos por encima del déficit que nos piden la propia Unión Europea. Y es que cada trabajador, en el 2008, debíamos 21.000 euros. A día de hoy, en 2022, señor Errejón, cada trabajador debe 73.000. Y esa es la gran mentira, porque cada vez somos más pobres, cada vez tenemos más dificultades para llegar a final de mes, cada vez las familias españolas sufrimos más la precariedad laboral, la destrucción del empleo y somos más pobres. Y se lo están diciendo. Somos el país de Europa con el mayor tasa de pobreza infantil y adolescente de toda Europa. Menuda vergüenza y menudo legado están dejando ustedes, porque ustedes